Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muy buenos días, Venezuela. Muy buenos días, Chile. Buenos días, México. Buenos días, todas las partes del mundo. Hoy les vamos a presentar a una autora y escritora que trae un libro que yo sé que este libro con muchos va a hacer clic. Mi nombre es Reina Rodríguez, conductora del canal de YouTube El Autor y sus libros. Nuestra autora y escritora, ella nace en Venezuela, vive en Chile. Ella es una geógrafa profesional, tiene una maestría en ordenación de territorio y ambiente, es maestra del Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales, es consultora ambiental y coordinadora de estudios ambientales. Así que todo lo que te refiere a este medio ambiente y su belleza, lo podemos ver con ella. Pero no nada más queda ahí porque es autora y escritora de un gran libro, Cómo aprendí a vivir con el duelo de mi hijo. Y estoy hablando de Rigey Valladares, autora y escritora de este libro excepcional. Bienvenida. Muchas gracias, Reina, por la invitación a tu programa. Muchas gracias por la presentación que me haces. Realmente, bueno, soy venezolana, merideña y orgullosamente ulandina. Así como mencionas, trabajo ahora en Biosis, en una consultora ambiental acá en Chile, pero me formé en la Universidad de los Andes en Venezuela, donde trabajé también como profesora, como acabas de decir. Ahora sí que toda una experta en todo el medio ambiente. Tienes un libro que muchos nos vamos a ver identificados porque podemos cambiar el nombre de los que integran este gran libro, pero podemos manejarlo en diferentes familias. Aquí hay algo, este gran libro, Cómo aprendí a vivir con el duelo de mi hijo, tiene una autora, tiene una protagonista o tiene varios protagonistas. Háblanos un poquito de todo eso. Bueno, esta es una historia autobiográfica. Trata de un hecho que sucedió en mi familia con el fallecimiento de mi sobrino Haider. La autora principal de este libro es mi hermana Narvis Valladares, con quien comparto la autoría de este libro. Es un episodio que afectó mucho a mi familia, especialmente a su mamá, a Narvis, y quisimos reseñar esta historia para llevar un poco de consuelo, de aprendizaje, no digamos de superación, pero sí de resiliencia a todas las madres y a las familias que han sufrido una situación similar como esta, como perder un hijo a tan corta edad, ¿no? Un hijo adolescente. Es un dolor, es un luto que es muy difícil de superar para muchas familias, y aprender a vivir con esto es doloroso, inclusive recordarlo, retomarlo. Nadie está exento a sufrir el dolor de una pérdida de un familiar, de un amigo. Incluso no solamente las pérdidas están asociadas al fallecimiento de un ser querido, también se lleva el luto en el alma por otras situaciones. Por ejemplo, los divorcios, cuando dejas tu carrera, cuando abandonas tu profesión y cambias a otro oficio, cuando te vas de un país a otro, hay un luto y una serie de situaciones que marcan y van dejando dolor en los seres humanos. Entonces, nosotros quisimos recoger esta historia para tratar de llevar consuelo a todas las personas que viven este tipo de luto y cómo aprender a superarlos. Hay muchas veces, y eso lo acabas de comentar, es cierto, ¿no? Cuando hay una pérdida hay un duelo y lo podemos manejar de diferentes maneras. Pérdidas hay muchas y también maneras de superarlas a veces son difíciles y lo mencionaste. Se puede, no se va a olvidar, la situación puede cambiar un poquito, pero sigue presente. Pero cuando las cosas ocurren y alguien nos muestra parte de cómo poder
despistar, disimular un poquito el dolor, es cuando empezamos a crecer en las cosas que están sucediendo. Así es. Cuando decidimos escribir esta novela, en realidad cuando fallece mi sobrino, nosotros dijimos, mira, esto es algo muy doloroso para mi familia, en algún momento vamos a escribir sobre este episodio, pero cuando llegue el momento. Ahora mi sobrino ya cumplió 6 años de su fallecimiento y converso con mi hermana y le digo, ¿estás preparada? ¿Podemos escribir sobre esto? Y me dijo, sí. Pero entonces fue una tremenda lucha escribir sobre esto porque igual retomábamos estos recuerdos y estos episodios tan dolorosos de aquel momento. Que, bueno, igual escribir nos sirvió así como de terapia y de acercarnos más como familia, porque cada quien desde nuestra familia nos dijo, nos comentó cuál fue su sensación y qué sintieron, y en aquel momento ni siquiera nos atrevíamos a hablar de eso entre nosotros mismos, porque sentíamos que abríamos las heridas. Y en este momento fue como reconciliarnos con nosotros y tratar de sincerar la situación. Me comenta Narvi, su mamá, que en aquel momento ella, con ese dolor que sentía y esa inseguridad de saber cómo manejar la situación, ella quería recibir como un tratamiento, una pastilla, un paso a paso de qué hacer con esto. Iba al psicólogo, pero parecía que ella quería más, no lograba saciar su ansiedad y quería saber de personas que habían vivido una situación similar, qué hicieron para superarlo. Y esto es una de las principales motivaciones que nosotros sentimos al escribir este libro, es narrar un hecho desde una persona, desde una familia que vivió esta situación. Este es un libro que lo voy a manejar así como un libro de autoayuda, porque es un libro de preparación. Todos en algún momento, y volvámoslos a mencionar, duelos pasamos muchos, de diferentes maneras, pero también es una manera de prepararnos para cuando te llegue a suceder algo semejante. Cámbialo simplemente al paso de dolor, y es ahí donde vamos a cambiar un poquito el lugar, las fechas, los personajes, pero puede ser una historia que estemos pasando o que vayamos a vivir. Y esto nos va a ayudar a superar, no a olvidar, pero sí a superar y a verlo con un acto de conciencia las situaciones que acaban de pasar. Así es pasar como del dolor a la transformación. Todo esto tiene que ver con la resiliencia del ser humano. Solo que, bueno, quizás nosotros los seres humanos estamos habituados de que primero fallecen los ascendientes, pero no los descendientes, nuestros hijos. Para eso como que no estamos tan preparados, y menos cuando las muertes son de una manera súbita, no esperadas, ¿no? Pero finalmente aprendemos y reflexionamos sobre aquella situación. Y valoramos finalmente. Valoramos todos los seres humanos que nos rodean, nuestra familia, nuestros hijos, cada instante. Nosotros somos de la mirada de que más que recordar el dolor de ese momento trágico, recordemos a la persona y lo que disfrutamos con esa persona, cada momento, su entorno, todo lo que hizo durante este paso por la vida, el tiempo que Dios dispuso para que Él estuviera entre nosotros y todas las alegrías que nos suministró, todas las satisfacciones, ¿no? Los aciertos y desaciertos, porque como seres humanos todos tenemos aciertos y desaciertos. Ver la vida realmente es un misterio, y para morirse solo necesitamos requisitos: estar vivos. Todos somos susceptibles a morir, solo que debemos prepararnos de la mejor manera para ese momento.
Es un momento inesperado, no sabemos si dentro de unos segundos morimos, horas después, mañana, pasado. Entonces tenemos que aprender a vivir el día como que si fuera el último y amar a nuestros semejantes, servirles, atenderlos como que si fuera el último, no guardar rencores, no guardar resentimientos, porque no sabemos cuándo se nos van. Y tratar de mantenernos unidos, acercarnos, recrearnos conjuntamente, no perder cada segundo, porque un segundo podría ser el último. Parece que muchas personas aún no entendemos eso y nos alejamos de nuestros padres, las personas que nos quieren, dejamos de visitar a nuestros amigos y parece mentira, pero a veces conocemos más a las personas después que mueren que cuando están vivas, porque ahí comienzan todas las familias y los amigos a acercarse y a decir cuáles bondades tenía este ser humano, qué bien hacía las cosas, pero mientras está en vida pasa como un ser desapercibido. Entonces debemos aprender de estas situaciones. Hoy estamos aprendiendo que cuando tú eres escritor, liberas en ocasiones muchas cosas que no te podías desprender y liberamos. Liberamos para podernos convertir un poquito en, o mitigar esa molestia, ¿sí? Soltar. Pero también nos estás dejando que cuando creemos que ya hemos superado todo eso, tú hablaste de 6 años, pero hay veces que pasan 10, hay veces que pasan 2, no hay un tiempo, y queremos retomar la plática. Antes de ese tiempo de retomar la plática, nos alejamos, algo que no debemos de hacer, nos alejamos por la pena de qué voy a hablar, y qué le voy a preguntar, y qué voy a decir. Cuando tú crees que ya estás preparado, esto hace uniones familiares más firmes, más consolidadas, y es con lo que tenemos que pensar que va a ocurrir. No distanciarnos, más sin embargo, tener un acercamiento. Hoy aprendo que las cosas que nos están pasando, pues debemos de hablarlas a positivo para poder tener una fortaleza familiar, una unión más sólida y consolidada en el cual recordemos, porque hay mucho que recordar, de esos seres queridos, de esas situaciones que ya no están, pero que hay mucho que nos han dejado y que eso o de eso tenemos que ir aprendiendo cada vez más. Sí, evidentemente nosotros en todas estas discusiones que tuvimos en estos últimos meses escribiendo el libro, sentimos que no se supera, sino se aprende a vivir con este dolor, se aprende a manejar el dolor, se aprende a fluir. Y siempre va a haber una persona que se va a acercar a ti y te lo va a recordar, alguna situación. Entonces es aprender a escuchar su nombre y no sentirse triste, aprender a escuchar sus historias, pero reírse como lo hacíamos en aquel momento. Cada persona tiene su manera de vivir su duelo. Hay unos que les afecta más que a otros. Es necesario llorar, es necesario, es inevitable sentirse triste, pero esos son como etapas. Ya posteriormente lo recuerdas como alguien que vive como en otro plano, en otra dimensión, pero que no te ha abandonado. Porque de alguna manera siente que está allí. Y es cierto, es aquí donde entres, cómo aprender a vivir, en este caso con un duelo, cómo aprender a vivir con aquello que ya no tenemos, con aquello que se ha alejado, con aquello que se ha perdido, cómo aprender a vivir con esas situaciones y estarlo ahora sí en el plano consciente de que no está, pero aprender a vivir con el hecho, con lo sucedido. Sí, durante aquella tormenta, su madre soñaba mucho con su hijo. Ella estableció unos diálogos a través de los sueños y los contamos en el libro. Ella se hacía muchas preguntas
Y bueno, esas preguntas que te atormentan, ¿por qué me sucedió esto a mí? ¿Por qué se fue? ¿Será un castigo? Siempre surgen muchas preguntas, muchas interrogantes, pero en cada sueño que ella tenía, él le daba como respuestas a esas interrogantes. Y finalmente ella encuentra consuelo a través de esas palabras y le dice, oye, yo estoy bien donde estoy feliz, no seas malagradecida, Dios ha dejado que tú sueñes conmigo, ha dejado que tú te acerques a mí de alguna manera y te digo, madre, yo estoy feliz donde estoy. Entonces, hay un autoconsuelo y son cosas muy difíciles de explicar y quizás requiere de especialidades o gente especialista en estos temas, pero realmente hay cuestiones que uno no entiende, ¿no? Son misterios, pero a través de los sueños obtuvo mucha tranquilidad y aceptación de toda esta situación. En aquellos días de tormenta, pareciera ser que tu aura se llena de toda esta situación dolorosa y atraes personas a tu alrededor que también viven situaciones similares y te preguntan, no porque sepa que tú recién tuviste la pérdida de un familiar querido, sino que hay una cuestión en el universo que imanta y atrae personas que están pasando por lo mismo. Mi hermana es corredora de bienes raíces y en una oportunidad una psicóloga, cliente de ella, le dice, me tengo que ir porque me acaban de llamar urgente, tengo que trasladarme a un pueblo porque una madre perdió a su hijo. Usted ni se imagina el dolor, señora, lo que significa que esta madre haya perdido a su hijo. Y ella mira así y dice, esta psicóloga no sabe lo que yo estoy pasando en este momento. Y mucha gente se acercaba a ella pidiéndole consuelo por su hijo muerto, por su familiar muerto, y decía, pero ¿por qué a mí si yo estoy pasando lo mismo? Entonces pasaban situaciones como esa, gente sufriendo, y ella decía, no, evidentemente estamos sumidos en un sufrimiento y tenemos que salir de esto. Tenemos que tomar acciones para salir de esto. Ella en aquel momento se ocupaba en trabajar mucho, 18 horas, 19 horas al día para mantener su mente ocupada y jugó su desgaste. Cuando ya aprendes a entender esta situación, el cuerpo tiene que volver otra vez a sus rutinas regulares. Tratar de hacer actividades distintas, sí, pero no que te estresen como ser humano, o sea, porque que atenten contra tu cuerpo físico, porque atentas contra tu cuerpo físico, pero también atentas contra tu mente. Entonces, fue un pool de ejercicios, un pool de dinámicas, y si lees personas que han pasado algo similar, pasa lo mismo. Hay hogares que se destruyen por estos tipos de duelo, porque no se soportan, o entran en el juego de culpabilidades. Fue tu culpa, fue mi culpa, ¿por qué? No sé qué. Y no es culpa de nadie lo que sucede, no es culpa de nadie estar pasando por un dolor, nadie está exento. Situaciones que están, pues, están ahora sí que pudiésemos decir que están escritas, son situaciones que van a ocurrir, que ocurren cuando menos te lo esperas, situaciones que también dices tú, ¿por qué me preguntan a mí si yo estoy pasando por lo mismo? Pero algo ocurre en el universo que transpiras cuando has pasado, cuando estás pasando todo ese proceso y te llega gente, y yo lo veo como que llega gente a preguntarte, a pedirte apoyo, a pedirte alguna opinión, no sabes o tú no te explicas por qué yo voy pasando lo mismo, pero algo te lleva o algo nos lleva hacia esas personas porque el universo sabe que tú eres la que en ese momento podrías dar el mejor, si no consuelo, la mejor orientación a todas estas acciones. Así es, así lo entendimos. Así,
Así será. Sí, son situaciones que nos hacen hoy, después de que leamos cómo aprendí a vivir con el duelo de mi hijo, vamos a aprender o nos vamos a preparar porque no sabes en qué momento y conviértelo a un hijo, conviértelo a un hermano, a un padre, a un ser querido, al amigo, al esposo, no sé. Voltea ahora sí que el personaje, porque en algún momento este libro nos va a ayudar como apoyo a poder, ok, no a olvidar, pero así verlo de la manera más consciente y que nos una más como personas. Sí, y la verdad, pues es una decisión salir de la tristeza, sobre todo cuando tienes el rol de madre, porque una madre comanda una familia y la familia está constituida por el esposo, los hijos, bueno, y después vienen los abuelos, los primos, y tienes que poner en orden toda la situación. Si usted se sumerge en la tristeza, irradia tristeza. Entonces, y tienes que seguir conduciendo a tu familia. En este caso, cuando hay otros hijos, no puedes, tienes que seguir viviendo, tienes que seguir dando el ejemplo, tienes que sacar energía para continuar con las actividades del día a día. No puedes también, o sea, sumergir por la eternidad a la familia en este duelo. Hay que ponerle punto final e ir insertando nuevamente poco a poco las actividades cotidianas a la normalidad o a la pseudo normalidad hasta que ya dejas pasar. Todo es cuestión de tiempo, de aceptar, de resignarse de que la vida es así y que la vida continúa. Y que no es a ti que te pasa solamente eso, sino a muchas personas en el mundo. Y quienes creemos en la vida eterna sabemos que en algún momento nos vamos a encontrar con esos seres amados, porque esa es la promesa de Dios, la vida eterna. Y fue revelado en un sueño. Fue revelado en un sueño donde dice que lo veamos, que está viviendo en un plano mucho mejor. Está al lado del Creador. Y sin embargo, Sí, no nos dejan abandonados. así es. Tenemos la esperanza de que nos encontraremos con estos seres queridos en el más allá, en algún momento de la vida. Y estamos seguros de que va a llegar eso. Estoy viendo a un lado de ti un libro. Es el libro del cual estamos hablando. ¿Cómo aprendí a vivir con el duelo de mi hijo? Es la portada del libro. Sí. Ese libro, ¿dónde lo tienen posicionado? Un libro que ha escrito Rigey Valladares. ¿Dónde está posicionado? Este libro lo publicamos en la plataforma Amazon. Recordemos que Amazon tiene 16 canales de distribución. Nosotros logramos ser bestseller en cuatro plataformas de las 14 que tiene Amazon y logramos vender en 6. Y quedamos bestseller como en 6 categorías relacionadas con sueños, muerte, fallecimiento, familia, lecturas cortas. Realmente recibimos apoyo de muchos compradores. Somos una familia migrante, nuestra familia está distribuida en Perú, en Costa Rica, Venezuela, Estados Unidos. Entonces, digamos que tuvimos ventas en muchos países y queremos agradecer por ese apoyo. Un libro que definitivamente gana en sus categorías. Ha sido, no ha sido, es distribuido por Amazon en muchas partes del mundo y ha tenido el apoyo por su gran contenido. Aparte, se ha ganado un gran sello que lo estamos viendo ahí. Tus redes sociales, ¿dónde podemos saber qué están haciendo? Ahora sí que estos grandes personajes, estos grandes escritores, y lo digo porque pues en este libro estás tú y está tu coautora, ¿verdad? Entonces, ¿dónde podemos saber qué siguen haciendo, qué van a hacer? Sabemos extraoficialmente que como escritora no paran aquí, continúan avanzando y yo sé que muy pronto nos van a traer un nuevo ejemplar que vamos a tener que estar al pendiente a la hora de su lanzamiento. ¿Dónde podemos encontrarles? ¿Cuáles son sus redes sociales?
Sí, bueno, mis redes sociales, yo estoy en Instagram, en Facebook como Rigay Valladares, también tengo TikTok, LinkedIn. Recuérdense, bueno, yo como soy geógrafa de formación he tenido publicaciones relacionadas con las ciencias ambientales, pero en este momento estoy incursionando como escritora en temas más relacionados con el ser, el tener y el hacer. Próximamente escribiremos otros títulos autobiográficos que tienen que ver con los hitos que he vivido, que quizás no son trágicos, pero son impactantes y que he venido recogiendo desde niña, ¿no? Eh, Como primer hito así, como que la separación de mis padres, luego el fallecimiento de mis padres cuando tuve 17 años, posteriormente me convertí en una madre adolescente, pero me gradué de la universidad a los 24 años, tengo 2 hijas, una nieta, y hay unos hitos en la vida que vale la pena divulgarlo para que la gente sepa que la vida no queda allí, que hay que seguir luchando en medio de todas las dificultades que se presentan. Las tempestades llega un momento en el cual las vamos eliminando, se van terminando, porque viene el aclarecer, un aclarecer que definitivamente viene diferente al entorno que estábamos pasando. Así Entonces, es. podemos encontrarte, ahora sí que las redes sociales son varias y en cada una de ellas nos vamos a dar cuenta de en qué momento nace este nuevo ejemplar, qué trae este libro, qué siguen haciendo, qué no escuchamos hoy y qué vamos a ver ahí. Así que amigos, les pedimos que entren a Amazon. Cuando tú leas ese gran ejemplar, Cómo aprender a vivir con el duelo de mi hijo, le vas a dar, te va a motivar o a estimular a darle una calificación. Y yo estoy segura que no le vas a poner 4 estrellas como es que se califica. Le vas a dar 5 estrellas porque es un libro que te va a dejar mucho y nos va a ayudar o nos va a preparar para poder apoyar a otras personas que están o que vamos o que hemos pasado por situaciones semejantes. También entra a sus redes sociales, suscríbete, darles, ahora sí que like, haz algún comentario, porque yo sé que en la mejor oportunidad y en su mejor tiempo te van a contestar y te van a decir cosas que tú no esperabas escuchar, cosas que te van a motivar a seguir adelante. Rigay Valladares, muchas gracias por haber estado en El Autor y sus libros, conocer, no un poco, sino mucho de esa sensibilidad que traen como seres humanos y como personas. Muchas gracias, Reina. Gracias. Amigos, recuerden suscribirse al Autor y sus libros, darle clic a esa campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y te des cuenta en qué momento van. Ahora sí que te vamos a traer, te vamos a presentar otro ejemplar. Vas a conocer a un nuevo escritor, a un nuevo autor. Te va a dejar un libro con el que quizás tú te podrías ver identificado. Gracias.